tardes, ya estamos aquí y lo hacemos las dos. Hola, soy Zoraida Caballero y estaré con ustedes en esta segunda temporada del Mostrador de Ezequiel López. Y yo, Ariadna Pérez, y las dos intentaremos dar la cara y coger el ritmo para el buen despacho en este mostrador. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurre en este programa. Recuerden, @el mostrador de Ezequiel López en Facebook e Instagram y @el mostrador de él en Twitter. Y el hashtag para el programa de hoy, hashtag el M42, todo junto. Empezamos y nos vamos hasta la casa del Palacio del Cabildo Gran Canario, donde nos recibió su presidente, don Antonio Morales, y esto fue lo que pasó. Bueno, pues hoy vuelve a hacernos el honor de abrir la segunda temporada. Ya lo hizo en la primera el presidente del gobierno insular, alguien que ha demostrado con creces que ante las adversidades duras en las que ha tenido que enfrentarse desde su presidencia, no ha dejado solo a los más afectados, a los más necesitados, y eso sin duda dice mucho, sobre todo en la actualidad de cualquier político. En este caso, pues tenemos el honor del caso del presidente del Cabildo Gran Canaria, don Antonio Morales. Muy bienvenido a nuestro programa, a la segunda temporada del Mostrador de Ezequiel López. Muchísimas gracias. Es un placer inaugurar esta segunda temporada. Recordábamos ahora, ¿no?, que se hizo la primera aquí también, en esta casa el año pasado. Entonces es un honor para mí acogerlos aquí y que me permitan que inaugure esta segunda temporada. Es un placer. Nosotros encantados también. Hablábamos eso de que no ha dejado atrás a los más necesitados. ¿En qué sentido ha sido así? Yo acabo de escribir una reflexión. Yo escribo todas las semanas y lo publico en los medios de comunicación, un artículo, y hacía una reflexión sobre la situación que estamos viviendo en estos momentos en Europa. Realmente hemos ido encadenando una crisis tras otra. Cuando la crisis 2008 empezaba a recuperarse y las familias nos volvían a poder respirar un poco, aparece una pandemia, detrás de una pandemia una crisis económica con una inflación enorme, todo eso deriva también después en una inflación mayor producto de una crisis bélica entre Rusia y Ucrania, que a su vez produce una crisis energética y una crisis alimentaria. Por lo tanto, crisis económica, crisis sanitaria, crisis bélica, alimentaria, energética. Eso nos obliga a las instituciones públicas hacia esta reflexión y obliga a Europa a ponerse del lado de la gente. No tiene sentido una institución, no tiene sentido la política y la democracia, y por eso quiebra la democracia cuando no se da respuesta desde las instituciones. Pasó en el siglo pasado con los nazis, con el fascismo. Es decir, hay una profunda crisis económica y las instituciones no saben dar respuesta, pero hasta aparecen los populismos y los partidos que atentan contra la democracia. De hecho, la institución, el Cabildo, el gobierno de la isla, tenía la responsabilidad de asumir ese reto. Fuimos la primera institución que pusimos en marcha en Canarias un paquete de medidas urgentes, más de 200 millones de euros para atender a las pequeñas y medianas empresas, para atender a las familias, a los más vulnerables, para atender al sector primario. El sector primario, además, en una conjunción, porque creamos bolsas de alimentos para los comedores escolares, bolsas de alimentos para las organizaciones no gubernamentales, compramos miles y miles, se sigue haciendo, de alimentos frescos para hacer llegar a la familia. Por lo tanto, fue la primera institución en dar esa respuesta. Y paralelamente, bueno, pues incentivar la economía con unas inversiones. En estos momentos en la isla estamos haciendo obras por más de 800 millones de obras de presupuesto, en todos los rincones de Gran Canaria. Por lo tanto, inversión pública y ayudas de emergencia para atender a los sectores más desprotegidos. La familia, las pymes. Tengo que decir algo también, es decir, fue la primera institución en Canarias que vio la posibilidad de que pudiéramos gestionarlo a través de la Cámara de Comercio para agilizarlo, y eso lo reconoce siempre la Cámara de Comercio, y eso hizo que en apenas un mes todas las pequeñas y medianas empresas empezaran a recibir esas ayudas. Y luego los paquetes de ayudas sociales a través de las familias, pues a través de las distintas organizaciones no gubernamentales y los 21 municipios de la isla. Muy bien, y ya que podemos hablar, y hablando de crisis, ¿no? Pero bueno, ya podemos hablar de alguna manera que hemos dejado un poquito atrás la pandemia, efectos al menos sanitarios, evidentemente en otros panoramas todavía sigue dando coletazos. Estamos
ante una peligrosa inflación que obligará de nuevo al ciudadano a pasarlo mal, a lo que se dice comúnmente a rascarse el bolsillo? Sí, bueno, estamos viviendo una situación muy complicada. Yo no quiero transmitir una sensación catastrofista sobre la situación que estamos viviendo, pero sí que tenemos que estar atentos, sí que tenemos que estar alerta. La inflación agravada por una crisis bélica, estaba escuchando hace muy poco a Putin en estos momentos dirigirse a su país tirando de los reservistas, por lo tanto agravando la situación bélica, que puede derivar en una situación también de crisis nuclear. Claro, todos esos aspectos son muy graves, pero nos tienen que obligar a permanecer muy atentos. Porque esto puede derivar en una recesión, y la recesión sería gravísima. Y es verdad que en estos momentos Europa ha actuado de manera distinta a lo que lo hizo en la crisis de 2008, que puso en marcha un mecanismo de ajustes y de recortes que acentuó el daño a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Afortunadamente esto no es así ahora, está poniendo dinero público para salvar a aquellos sectores más vulnerables. Por ejemplo, los ERTE han sido fundamentales en esta crisis económica. Por lo tanto, ¿podemos ir hacia una recesión? Sí. La crisis energética a nosotros nos va a afectar menos, afortunadamente. ¿Cuánta razón nos da el que hayamos peleado tantas veces por las renovables frente a depender del gas o de los combustibles fósiles? Pero a nosotros nos afecta de manera distinta, pero va a producir también encarecimiento de los productos. Por lo tanto, muy atentos sí, y Europa, ahora más que nunca, debe poner en marcha políticas de inversiones públicas, de ayudas, de incentivos para frenar los daños que la falta de energía va a producir en muchos lugares de Europa por la falta de calefacción, la crisis alimentaria que se está produciendo en Europa, porque el 30% del millo y del trigo provienen de ahí, de Rusia y de Ucrania, y eso está generando, por lo tanto, un desabastecimiento alimentario también. Todas esas cosas, desde luego, pueden producir un serio revés en la economía europea para los próximos años, y para eso yo creo que Europa tiene fondos suficientes para atenuar los daños. Y desde Madrid se habla del transporte gratis, es un debate muy actual, y aquí los socialistas aquí han hecho todas las cuentas y casi llegando a decir que debemos dar las gracias a que nos den el 50% de descuento, mientras los otros españoles reciben el 100%. Usted ha mostrado su desacuerdo. No está conforme con esta actitud. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, claro. Aquí hay dos cosas, digamos, a diferenciar. Por una parte, nosotros no tenemos tren y estamos demandando un tren. Por lo tanto, se debe financiar el tren de Gran Canaria. Claro. Es decir, no puede ser que, por ejemplo, Renfe decida cambiar todas las wifi en sus trenes de cercanía y que cueste 300 millones de euros. Y nosotros no tengamos ni wifi en los trenes, ni trenes porque no tenemos para poner la wifi. Claro. Por lo tanto, nosotros tenemos que financiar. Cuando se toma una medida, desde luego hay que tener en cuenta las situaciones de todos los territorios. Pero nosotros tenemos ese diferencial. Y no se puede producir discriminación. Y no se puede alegar cuando se produce una discriminación que el REF es un instrumento que se puede obviar, y el REF debe ser el fuero de los canarios debe ser respetado siempre, y eso no se puede permitir nunca que se vaya más allá. Eso es una cosa. Otra es que nosotros en estos momentos, yo creo que con el 50% de las ayudas, me parece que en estos momentos estamos en disposición de ofertar un transporte en las mejores condiciones para las islas, porque habría que ver también el impacto del 100% en estos momentos en las flotas insulares. Es decir, yo no estoy seguro de que al poner totalmente gratuito el precio del transporte público, eso pudiera hacer una llamada masiva al uso de la guagua. No estoy seguro, pero si se produjera no tendríamos guagua,
para asumir ese reto, no tendríamos personal para asumir ese reto. Entonces yo creo que lo que ha hecho este Cabildo en los últimos años, y creando un bono que de manera paulatina haya ido adaptando las necesidades. Ahora mismo nos llegan 60 guaguas nuevas que hemos comprado para el transporte público insular. En estos momentos cualquier persona, cualquier joven o cualquier senior, cualquier mayor puede, con un bono de 10 euros, recorrer la isla. Un estudiante puede ir y venir a la universidad, ir y venir varias veces y darla con 10 euros al mes. Y un residente normal con 14 euros. Por lo tanto, yo creo que se ha abaratado muchísimo. Y se ha abaratado de tal manera que ha aumentado de 2015 hasta ahora, de 2017 hasta ahora, ha aumentado el uso del transporte público en Gran Canaria en un 326%. Y ha disminuido el coche particular en un 22%. O sea, eso se ha notado notablemente. Sí. Y cambiando de tercio en este sentido, ¿cómo va a día de hoy el proyecto de Chira-Soria? ¿Las obras continúan? ¿Existe un contratiempo? ¿Y en qué medida ha afectado la inflación de los materiales? No, la obra va muy bien. Esa obra no la financiamos nosotros, se financia con cargo a los fondos del Estado y luego será retribuido por el propio Estado con cargo al costo de la electricidad. Entonces, ha habido un aumento considerable en la inversión, ha pasado de alrededor de unos 400 millones a unos 600 millones de euros, pero las obras están en marcha. La obra, afortunadamente, empezaron hace ya casi 2 meses y tienen su ritmo. Y, presidente, este ha sido un verano en el que ya hemos dejado, que parece que, bueno, que todo ha funcionado como se esperaba, gracias a Dios. En este febrero se presentaban los nuevos sistemas inteligentes puestos en marcha pues, para la mejora de la gestión de incendios forestales y fenómenos meteorológicos adversos y otras mejoras que han surgido. Entiendo que esto se ha sumado a la tranquilidad, ¿no? para este verano sin fuego. Sí, estamos siempre, desde luego, muy preocupados por lo que pueda surgir en cualquier momento, porque el cambio climático está produciendo un avance de la desertificación en la isla. Un 80% de la isla está en riesgo de desertización. Eso hace que tengamos que actuar durante todo el año en tareas preventivas. Tenemos unos equipos extraordinarios de actuación, contamos con medios humanos y con medios materiales, pero un incendio se puede producir en cualquier momento. Y cada vez se producen incendios de quinta y sexta generación, más voraces, más difíciles de combatir. Hemos tenido suerte, afortunadamente, ojalá siga siendo así, y que luego no tengamos que, como nos pasó en el año 2019, afrontar una desgracia como la que vivimos. Pero el riesgo existe y siempre se producen conatos cada día que me ponen en vilo, que nos ponen en vilo a todos, porque claro, me llegan inmediatamente los anuncios y atento a que actúa el helicóptero, actúa nuestras presas, nuestros bravos, nuestra gente de medio ambiente, los bomberos del consorcio. Afortunadamente pues se ha podido este año controlar todo. Bueno, hemos ido aprendiendo, ¿no? También, pero experiencias pasadas. Sí, eso siempre, desde luego, pero tenemos unos profesionales extraordinarios. Pero está claro que cuando el fuego dice estoy aquí, actúo, ya está. Va a ser muy difícil impedirlo. Y, señor Morales, ¿qué le parece lo que va a ocurrir con las competencias de costas a Canarias? ¿Es lo deseable o mejor esto que nada? No, vamos a ver, yo creo que está muy bien. Muchas veces se toman decisiones desde Madrid sin conocer la realidad de las islas, sin tener en cuenta las prioridades de determinados proyectos, las necesidades de determinados proyectos, y se dilatan y se retrasan el tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un informe pendiente para la aprobación del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria y llevamos meses esperando. Entonces, yo creo que es bueno que las competencias se trasladen a Canarias. ¿Que esto quiere decir que por digamos, el control sobre el litoral va a ser más laxo? Pues no, en absoluto. Yo diría que todo lo contrario, porque estando aquí en el territorio se es más consecuente, se es más responsable, hay que dar la cara y por lo tanto
ante la ciudadanía, y no es lo mismo que un señor o una señora que toma una decisión en Madrid. Claro. ¿No? Y siguiendo además con las cosas en Madrid, ya han dicho ya su formación política que no están de acuerdo con este nuevo estatus con Marruecos en detrimento de la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui. Ya no contentos con el cambio, ahora se traslada hasta aquí una especie de debate donde todos estarán de acuerdo con la autonomía y no la independencia, que es lo que quería Marruecos. ¿Qué creen de los socios de Madrid que no tienen intención de apoyar esta reivindicación histórica en la que antes sí llegaron a estar de acuerdo? Marruecos chantajea de manera continuada a Canarias, de manera continuada. Lo ha hecho con la pesca, hasta acabar con la pesca artesanal canaria. Lo ha hecho con la agricultura, hasta acabar con el tomate canario. Lo está haciendo con nuestras aguas, lo está haciendo con los minerales que están en aguas, en nuestras aguas o próximas a nuestras aguas. Lo está haciendo incluso en algunas ocasiones con la soberanía de nuestro territorio. Por lo tanto, ese tipo de chantaje no lo podemos permitir. Lo ha hecho con la migración, que abre o cierra fronteras en función de la presión que quiere hacer sobre el Estado español. Y yo creo que el Estado español no puede plegarse a este chantaje de manera continuada. El puerto de Agadir, que compite directamente con nuestro puerto, ha sido financiado por el gobierno de España. Por lo tanto, es incomprensible ese tipo de medidas que perjudican seriamente a nuestra tierra. Lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez en este momento con el pueblo saharaui, ampliamente criticado por la comunidad internacional, atenta contra las resoluciones de Naciones Unidas, contra la obligación de someter esa decisión de la autodeterminación del pueblo saharaui a un referéndum. Por lo tanto, se debe respetar el derecho internacional, no se debe conculcar el derecho internacional, y actuaciones como las que se pretenden para estos días en Gran Canaria no son sino una manera de blanquear las decisiones tomadas y edulcorar la situación y tender una mano a las posiciones de Marruecos. No se trata de un lobby, en muchos casos, con algunas de las personas o de las organizaciones que participan financiadas por Marruecos, ¿no? Claro. Y, presidente, nos enterábamos en junio de que Europa seleccionaba Gran Canaria para su misión de adaptación al cambio climático. En este sentido, ¿en qué nos podemos beneficiar en los Gran Canarios? Bueno, muchísimo, muchísimo. Esta isla es la primera institución que ha puesto en marcha una estrategia para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Tenemos que combatir el cambio climático, pero también tenemos que poner en marcha todas las tareas necesarias encaminadas a que el daño sea el menor posible en las islas. Por lo tanto, a mitigar el daño, adaptarnos a esa realidad. Claro. Por eso el Salto de Chira. El Salto de Chira va a permitir que tengamos agua en la cumbre, en las medianías, que penetren las energías limpias. Todo ese tipo de cosas se hacen para irnos adaptando a esa realidad que tenemos aquí y que se va a agravar en los próximos los años. Esa estrategia, el pacto de las alcaldías, el pacto con los 21 municipios para que cada municipio tenga su estrategia, se ha hecho considerar a la ONU que estamos haciendo bien la tarea, que somos un territorio de referencia y por eso nos elige como esos destinos europeos que a apoyar, por lo tanto a incentivar con recursos económicos también, porque lo que estamos haciendo se tiene que reproducir en otros territorios, ¿no? Claro. Europa tiene 5 estrategias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la lucha contra el cáncer, y esta, la del cambio climático. Porque que nos hayan elegido y que seamos una referencia, sin duda, va a ser que recibamos recursos económicos, pero también que seamos una referencia para el conjunto de Europa, ¿no? Y nosotros aquí en Gran Canaria tenemos un lugar emblemático, sin duda, donde bueno, pues las flores lucen en plenitud, y es el Jardín Canario, el Jardín Botánico Canario. Y parece que ya toca varios proyectos de mejora y rehabilitación, donde se añade además un programa de mantenimiento, entre otras. ¿Nos puede contar algo sobre eso? Sí, el Jardín Canario, mucha gente a veces va y dice, es que veo algunas zonas secas, dice, ¿por qué es que tiene que estar seca ahora? Porque es la temporada de estar seca. Claro. Que no es un jardín como puede ser el Parque Dorama. Es un jardín donde las floras
y la fauna siguen su evolución natural, ¿no? Claro. Entonces, ahí se hace una labor de investigación extraordinaria, ¿no? Para la protección de nuestra biodiversidad. Yo estuve hace un par de meses, además, haciendo una visita, visitando todos sus laboratorios, a los científicos que allí trabajan. Y la verdad es que me gustaría, ojalá, todos los hombres y mujeres de la isla pudieran percibir, como lo percibí yo en aquel momento, la enorme labor que se realiza allí. Pues se está terminando el edificio largamente abandonado de Sventenius, que está por terminarse, y en estos momentos, bueno, hemos puesto en marcha, hemos realizado los aparcamientos, estamos trabajando en dotar de fotovoltaica todo el espacio, y se sigue trabajando en todos aquellos temas de mejora, de rehabilitación de todo el espacio. Pero es una joya de nuestra biodiversidad que afortunadamente tenemos en Gran Canaria. Me alegro que haya proyectos, de mejora, porque eso siempre es para bien. Tenemos también el taller de puerto, que también es objeto ya de ejecución de 10 proyectos en los que se invertirá, si no tengo mal los datos, es 4.080.659 euros procedentes del FEDCAM. Entiendo que tendrá que notarse. Ya se nota, ya se nota. Ya se va notando. Ya se nota. Y bueno, también me gustaría, si es posible, si quisiese hablar sobre el laboratorio flotante del Plocán. Sí, vamos a ver, nosotros pretendemos hacer de Taliarte el gran polo de desarrollo azul de la isla de Gran Canaria. En total la inversión será de 17 millones de euros. Pero pues ya se está actuando allí, ya se han limpiado, porque estaba en un estado de abandono brutal. Totalmente. Entonces se ha hecho la limpieza de todos los fondos, la reordenación de todos los pasos, de todo el espacio, un sistema de vigilancia. Y ahí, antes de ayer estuve con el rector visitando la zona, porque allí está además el Instituto de Oceanografía y Cambio Global, está Ecoaqua, especialistas mundiales en acuicultura, está el Banco Español de Algas. Todos esos van a tener además sus nuevas edificaciones. Va a haber un restaurante, una nueva sede de la cofradía de pescadores. También tendrán un espacio las actividades deportivas de la zona, la pesca artesanal, desde luego. Por eso esa inversión va a convertir a esa zona del municipio de Telde en la gran referencia del desarrollo azul de Gran Canaria, de Canarias, sin ninguna duda, ¿no? Y la Plocán está ahí también. La Plocán es en estos momentos el mayor laboratorio de investigación de energía eólica marina del Estado español y de Europa, ¿no? Por lo tanto, es también una joya que tenemos que cuidar, proteger. El Cabildo además ha pedido al Estado que quiere intervenir, que quiere estar presente también y aportar recursos para esa plataforma, ¿no? Por lo tanto, ahí fíjense lo que tenemos, ¿no? De los mayores expertos en agricultura, los mayores expertos en producción e investigación de algas. Tenemos el Banco Español de Algas, tenemos la Plataforma Oceánica para el Desarrollo de las Eólicas Marinas y otro tipo de tecnologías e innovaciones que tienen que ver con el medio marino. Por lo tanto, que el Cabildo se sume, aúne esa propuesta en torno a un proyecto global de economía y estrategia sur, yo creo que era fundamental y hemos tardado mucho en hacerlo. La verdad que genial que estén a la altura, ¿no? de tanta profesionalidad que hay allí. Por supuesto, el Cabildo tiene que estar ahí y la verdad que es genial que se invierta y se note. Y bueno, seguimos con más proyectos. También ha dado que hablar durante estos últimos años. ¿En qué capítulo ha quedado lo del CIAMPAR? ¿Estará ya la primera piedra colocada antes de que acabe la legislatura? ¿O? Pues no lo sé porque eso ya no está en nuestras manos solo, ya no está en nuestras manos absolutamente nada. Todo lo que tenía que hacer el Cabildo de Gran Canaria ya se hizo. Ahora está pendiente del plan de modernización que está desarrollando el Gobierno de Canarias. Una vez aprobado el plan de modernización, el Ayuntamiento tendrá que dar la licencia. Todo lo demás, toda la tarea del Cabildo, que era todo el deslinde del beril, la autorización para las obras, la tramitación de todos los expedientes internos encaminados a que se pudiera ejecutar las obras, todo eso se ha realizado y ahora estamos a pensar el plan de modernización que se comprometió el Gobierno a empezar y a tenerlo lo más rápido posible, y luego la licencia que estaba a punto de dar el Ayuntamiento, pero que la sentencia que tumbó el plan de modernización pues nos obligó a retrasar el tema. Bueno.
Y volvemos con el FEDCAN con 508 millones de euros en los próximos 6 meses para la ejecución de 500 proyectos. ¿Responderán los municipios a sus proyectos de ejecución? Mogán, San Mateo, Artenara. ¿Y tienen otro convenio también? ¿O? No. Mogán y San Mateo no estarán en este FEDECAN, porque Mogán y San Mateo se acogieron a otra modalidad al inicio del FEDECAN y por lo tanto se quedaron fuera de la propuesta que aunaba a los 19 municipios restantes de la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, será el Cabildo con los 19 municipios de Gran Canaria que forman parte del proyecto FEDECAN los que darán continuidad a esos 508 millones de euros y que por supuesto ya están las obras, están los proyectos y solo queda ya iniciar esa nueva inversión, paquete de inversión que es importante para la isla de Gran Canaria, que se supa a los más de 800 millones que en este momento el Cabildo está ejecutando, ¿no? Y vamos ya entrando en la recta final de esta entrevista. El martes recibía la noticia, el despido la leo tal cual, el despido de Cristian Roy como gerente de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria fue legal y no se cometió una vulneración de derechos fundamentales. Presidenta, a los que les falta el respeto y lo utiliza como pieza de casa un día sí y otro también, ¿cree usted que habrán leído esta noticia? Bueno, lo que sí estoy seguro, la verdad, es que la noticia después no tiene la trascendencia que tiene cuando ponen en marcha una campaña, claro, en algunos medios de comunicación, en algunos sectores de la sociedad, diciendo, bueno, que poco menos que había un acoso contra 2 personas, que la orquesta que el director era un desastre, que manipulaba todo, etcétera, etcétera. Se ha demostrado la justicia que no ha habido ningún tipo de acoso, en ningún caso, ni con la jefa de producción, ni con el gerente. Se ha demostrado que no ha habido ningún despido improcedente, se ha demostrado que la orquesta suena como nunca, que tiene un nivel artístico extraordinario, pero eso lo avala más del 60% de los músicos, la comisión artística. Bueno, es así, pero desgraciadamente tiene que pasar 2 años, tiene que producirse la justicia en muchísimos casos para que se produzcan sentencias como esta, que después tiene, claro, la trascendencia que tiene. Bueno, y ya vamos, no queremos... bueno, en este caso ya nos vamos acercando a la recta final. No queremos despedirnos sin que nos diga y nos adelante si puede ser cómo tiene esta agenda para estos 3 meses que resta ya en el 2022. Sabemos que a la vuelta de la esquina pues tenemos el Congreso de Áreas Empresariales, que es el 6 de octubre, y si ya está en modo de pre-campaña electoral. No, es una decisión que yo todavía no he tomado, porque eso responde también más a una decisión personal que una decisión política. No hay problema ninguno con Nueva Canarias, es decir, a la hora de que pueda ser designado, es una decisión mía particular y yo no he terminado de agotar. Siempre he dicho yo, que he sido algunos años alcalde de Agüime, que la campaña electoral la tienes que empezar el mismo día que tomas posesión, que es ridículo en 3 meses antes, 6 meses antes, ponerte a hacer cosas para justificar lo que no has podido hacer durante tiempo. Has tenido que hacerlo todo el tiempo, has tenido que trabajar todo el tiempo, has tenido que inaugurar todo el tiempo, has tenido que presentar proyectos todo el tiempo, has tenido que hacer inversiones todo el tiempo, no en estos 3 meses. Por lo tanto, siempre le he dicho a los equipos con los que he trabajado, a seguir trabajando igual. Nada de poner en marcha ninguna tecla de modo electoral o de intentar, porque además la gente lo nota y además eso es contraproducente. Hay que seguir actuando de manera natural, trabajando, te eligieron para 4 años y tienes que seguir igual que el primer momento hasta el último, ejecutando los proyectos con los que te comprometiste, ¿no? En ese sentido yo voy a seguir actuando igual, tome la decisión que tome, además, es decir, si yo continúo, pues seguiré trabajando como ahora, defendiendo lo que entiendo justo para Gran Canaria, implicándome, dedicándole todo el tiempo, desarrollando los proyectos con los que nos hemos comprometido, ese modelo de ecoisla que nos parece fundamental para Gran Canaria, para no depender de los combustibles fósiles, para producir los alimentos que necesitamos aquí, cuanto más mejor, para garantizar los recursos hídricos de la isla en un momento de sequía y en un momento de crisis climática,
para avanzar en el transporte público, en la reforestación, en el turismo digital, en la innovación, en la economía azul, en la economía circular. Esos son los proyectos con los que estamos trabajando y de ahí no nos vamos a salir. Políticas de igualdad, políticas sociales, en estos momentos de crisis, de emergencias y de ayuda a los que peor lo están pasando. Y después los ciudadanos decidirán, los ciudadanos escucharán el programa de las próximas elecciones, si tomo la decisión en ese sentido, pero en cualquier caso voy a seguir actuando de la misma manera. Pues muchísimas gracias por recibirnos una vez más y ojalá pues nos volvamos a ver y que sea como presidente. Muchísimas gracias. No, yo encantado de verdad de compartir siempre este espacio, porque yo creo que lo he dicho siempre, ¿no? La necesidad de que la información sea plural y cuanto más cercana mejor, porque en un mundo globalizado, globalización por cierto cada vez más cuestionada, porque decíamos que era la globalización lo que iba a salvar la economía del mundo. Fíjense, vino una epidemia y no fabricamos en Europa ni mascarilla, había que esperar por los chinos. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy gráfico de lo que nos decían que era la globalización. Bueno, pues eso no es así. Lo más cercano en estos momentos nos da más garantía de todo y también de pluralidad, de que la información llegue de manera más directa, que no esté mediatizada por poderes económicos. Entonces, muchísimas gracias por permitirme hacerlo así, dirigirme a la ciudadanía de Gran Canaria, de Canarias, y muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. A usted. Y nosotros pues hacemos un alto y a la vuelta pues recibimos ya en los estudios a Juan Martel Santana, tercer teniente de alcalde y concejal del Gobierno de Dinamización Económica y Empleo y con gestión directa en Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Telde.